Voy a conversar con Mesías Guevara. Usted lo conoce bastante bien. Él ha sido congresista de la República, representando a Cajamarca, un buen congresista. De momentos en el Congreso tenía problemas, cómo no, pero no eran de la naturaleza de los que apreciamos por estos días, lo que expresa el deterioro que ha tenido la política en los últimos tiempos. Ha sido también gobernador regional de Cajamarca y en esa condición presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y hace parte ahora del Partido Morado, cosa que me parece bien porque es la política la vía desde donde ojalá se pueda procurar revertir todo este desbarajuste antidemocrático que se ha producido de la mano de el peor sector de la política, por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que he conocido. Y fíjense que ya llevo siguiendo la política hace bastantes años. Señor Mesías Guevara, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Glaxer. Como siempre, es un honor conversar contigo y la verdad que muy agradecido por tu gentileza de invitarme a tu programa. No, al contrario, a usted gracias por su tiempo. No son buenos tiempos para la política y la gente está no solo distante, sino muy indignada. Quisiera solamente hacer referencia a 3 episodios que dan cuenta de la reacción de la gente frente a algunos de los que expresan esa política tan deteriorada. Hace unos días hemos estado comentando lo que pasó con la congresista Patricia Chirinos en un establecimiento aquí en Barranco, en la capital de la República. Ayer el señor Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, ha sido sacado, digamos, digamos, cargado y metido en helicóptero porque cualquier otra cosa podría pasar con una población totalmente enfurecida como respuesta a lo que entienden es la ya tradicional demagogia del señor frente a los problemas que aquejan a quienes viven en esa zona del país. Y anoche, para poner un ejemplo vinculado al Ejecutivo, la ministra de Cultura, en la inauguración del Festival de Cine, fue abuchada, fue muy cuestionada. La pregunta que le quiero hacer es, no es que la política ha sido amigable con la gente y ahora es que está cambiando, siempre ha habido problemas, pero yo no sé si de esta dimensión y de este nivel de indignación, ¿qué piensa de esa manera como la gente está reaccionando frente a quienes expresan esa política tan venida a menos? Glaxer, lo que yo veo es de que hay una clase política representada en los tres niveles de gobierno y asimismo también en el legislativo, es decir, en el Congreso de la República, que ya ha estirado y siguen estirando la cuerda demasiado. Y ya esa cuerda está a punto de romperse y ya está en un hilo prácticamente. Podemos decir que está en un hilo dental, a tal punto que en cualquier momento este hilo dental se va a romper. Han estirado demasiado, incluso no quieren darse cuenta que el nivel de aprobación que ellos tienen, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, no supera los dos dígitos. Uno está en 7% y lo otro está entre 3 a 5%, con el rango de tolerancia más o menos. Entonces, fíjate que eso ha hecho y hace que el pueblo peruano, que está indignado, que está frustrado, que está en estos momentos escandalizado con todo lo que viene ocurriendo a nivel nacional. Entonces, la única manera que está encontrando cómo mostrar su enojo, cómo mostrar todos estos temores, fíjate que lo hace a través de esa manera, como lo has mencionado anoche a la ministra de Cultura, Lely Urtiaga, ha sido abucheada de la manera antes nunca visto, por lo menos en mis últimos tiempos no hemos visto así que a una ministra en su propio auditorio, el Teatro Nacional, le falten el respeto de esa manera. Igual al gobernador Oscorima, que lo saque en un helicóptero, a la congresista eh, Patricia Sí. Chirinos y al congresista Aragón. La verdad que es una expresión que no debe alegrarnos, ojo, no debe alegrarnos, pero sí debe llamarnos a una profunda reflexión y analizar y sobre todo corregir actitudes y evitar que la violencia verbal y física se siga incrementando en nuestro país. Ahora, pero ¿dónde se tienen que producir los cambios? Porque en el marco de la efervescencia y la indignación que usted bien refiere, la gente no encuentra salidas y caminos para pronunciarse, sobre todo en un país donde protestar puede significar que te caiga una bala y termines muerto. Entonces la gente busca un espacio y busca expresar esa indignación.
Pero parecería, y le pregunto en el marco de su experiencia como político, ha sido presidente de Acción Popular, que me olvidé decir al comienzo también, eh, ¿por qué pasa eso? Y si es que los congresistas, los miembros del Ejecutivo, los gobernadores regionales, son conscientes o no de su condición, porque cualquier persona con algo de sentido común diría, oye, está claro que la gente no me quiere, pero actúan, no sé si en el ánimo de estar en una burbuja y no reconocer su verdadera condición, o sabiendo su condición, les importa y es como todo el día enrostrarte de que no importa lo que pensemos de ellos, lo que importa es que ellos tienen el poder. ¿Qué piensa que está pasando? Porque ya con tanto llamado a atención era para que los políticos cambien y han cambiado pero para mal, me da la impresión. Mira, yo pienso que ellos lo que viven es en un mundo paralelo, están lejos de la realidad. Ellos están viviendo muy desconectados de la población y siguen atentando y golpeando, podemos decir que siguen golpeando el avispero, a tal punto que lo golpean al avispero, convertido coloquialmente o gráficamente a la población en un gran enjambre molesto de abejas que salen pues a defenderse. Y es en ese sentido, fíjate que hoy, por ejemplo, actúan de manera irreverente el Congreso de la República al aprobar la pensión vitalicia del señor Fujimori, cuando todos sabemos que es un acto ilegal, cuando los tirios y troyanos, que incluso algunos constitucionalistas que profesan una ideología muy cercana al Fujimorismo, han salido a decir que también es ilegal y por lo tanto ellos siguen impulsando con un cinismo muy grande. Y ese cinismo muy grande hace que ellos hayan perdido lo que es el sentido de la proporcionalidad. Y se creen los superpoderosos, creen que el Perú es su chacra, creen que el Perú es un botín, de lo cual hay que saquearlo a como dé lugar. Y hay una alianza malévola que sabes que ya se han unido los extremos, tanto y por supuesto otros avivatos que no tienen ninguna correlación ideológica, eso hace que el pueblo se escandalice y se moleste, y como bien dices, hay espacios donde la población está mostrando su enojo, su desahogo. Y yo lamento que esto ocurra, por sobre todo que también hay que ser claros, el Congreso de la República es el gran epicentro de la violencia verbal, que se convierte en una espiral y logra encender la pradera como hoy lo está haciendo. ¿Cuánto de lo que está pasando se da en el marco del incentivo de esos propios políticos con su propia actitud frente a sus adversarios, ¿no? La señora Patricia Chirinos, hay que recordarla, en el marco de su accionar, diría yo, tan desenfrenado en torno al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Cuando no había adjetivo que ya no usara para tratar de desacreditarlo, insultarlo y buscar descalificarlo, y lo mandó rodar más de una oportunidad públicamente inclusive, ¿no? Esto no significa que Castillo no tenga que responder por las cosas que se hicieron en su gobierno, no estoy diciendo eso, pero en términos de cuánto de violencia le han incorporado y cuánto de estos grupos vandálicos, violentos, que van a acosar a otras personas son alentados por partidos políticos. Nosotros hemos podido poner en evidencia que son algunos militantes de partidos, candidatos al Congreso y que tienen esta actitud permanente de acosar. Entonces, eso por un lado, ¿no? El aliento que ellos hacen para que la violencia sea un elemento que esté presente en la política. Pero el otro es el desenfreno, porque ayer han aprobado o ya promulgaron la ley de amnistía y no pasa nada. La ley contra la criminalidad organizada y no pasa nada. Y uno de sus, digamos, hechuras, ¿no? El señor defensor del pueblo acaba de proponer, por ejemplo, de que se desvirtúe la ley de pérdida de dominio. Ya con eso se acabó la lucha contra la criminalidad organizada. Y el señor sabe que solo lo puede hacer con el auspicio del Congreso, está jugando para ellos. ¿Por qué entonces siguen avanzando en esta agenda tan perniciosa? Ellos siguen avanzando en esa agenda muy perniciosa y destructiva para nuestro país porque responden a dos intereses fundamentales. Por un lado, unos quieren saquear al país porque lo ven como un botín, pero otros lo quieren incendiar y lo están incendiando desde adentro, desde el propio Congreso de la República. Y no les ha importado hacer una alianza entre ellos para lograr
destrozar lo que era la poca institucionalidad. A lo que tú acabas de mencionar, hay que sumarle también el licenciamiento permanente de las universidades, que Así también es. es otro despropósito y que responde a un apetito mercantilista por a seguir viendo a la educación como un negocio. Fíjate que lamentablemente, hay que decirlo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Presidencia y el Ejecutivo en general, en lugar de tener un ciclo operativo que sea un círculo virtuoso, se ha convertido en un círculo vicioso, en la que todas esas importantes instituciones se han convertido en eslabón de una cadena que impulsa y ampara lo que son las economías criminales y por otro lado también ampara y se ha convertido en la cadena del antivalor que promueve la impunidad. Y eso lo saben ellos y es por eso que responden a esos intereses y como saben que la población hoy en general tenemos una agenda distinta que es la sobrevivencia, algo que también, por ejemplo, el ministro de Agricultura hay que decirle que viva la realidad del país. ¿Cómo puede decirle que no hay hambre en el Perú y cuando la FAO le dice que estamos con un 51% de hambruna en el Perú? Y eso se veía. Y por otro lado, fíjate que este Congreso y esta clase política hoy que dirige el Perú son hijos de la pandemia, mi querido Graxter. Son hijos de la pandemia, salieron elegidos en una pandemia donde prácticamente hay un problema de salud mental en el propio Congreso de la República. Y yo creo que esa salud mental en ese Congreso de la República agresivo, toda la batería, sin ánimo de defender ni justificar al presidente Castillo, lo demolieron. Hubo una demolición permanente de insultos, sobre todo, por supuesto que él cometió varios errores, y el error que algún día él nos explicará a los peruanos en general es por qué se le ocurrió hacer esa caricatura de golpe de Estado entregándole el poder a estos inescrupulosos que hoy dirigen el Perú desde el Congreso de la República. Ahora, pero inescrupulosos que, digamos, redimieron todos los pecados de la vicepresidenta de Castillo y la hicieron una muy buena cuidadora de la casa, ¿no? Porque es impresionante que antes de que la señora sea presidenta, la adjetivaban igual que a Castillo. O sea, no había diferencia entre Dina y Castillo cuando este sector que perdió las elecciones los atacaba a ambos. Bastó un corto tiempo, que no habrá sido ni 15 días, ella terminó echada a sus brazos y la convirtieron en presidenta y como presidenta obviamente ella retribuye el cargo entregándoles el país para que lo manejen a su antojo. Al inicio, cuando a ella lo hacen presidente de la República, digamos que ha ido mutando. Primero hicieron una alianza estratégica entre ellos, un cogobierno entre el Congreso y la señora Dina Boluarte, para luego ir deslizándose a un sometimiento. Ahora no podemos hablar de una alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que se ve es un sometimiento de lo que es el tema del Congreso de la República y la presidenta se ha sometido a ese Congreso de la República. Y un Congreso de la República voraz, codicioso, a tal punto de que hoy se ha convertido y ha sustituido a una asamblea constituyente. Han cambiado artículos para satisfacer sus propias necesidades. Y en ese sometimiento, incluso hemos escuchado recientemente cómo el presidente del Poder Judicial acaba de decir que el 2026 estamos en peligro que los que resulten elegidos, congresistas, senadores, diputados, presidente de la República, puedan ser prácticamente ciudadanos o personas que están inmersos en actos de corrupción, incluso llegando al peligro que el Perú se convierte más y ya se consolida el narcoestado malo que hoy estamos. Por lo tanto, las economías criminales también están cogobernando a través del Congreso de la República y ante una presidenta que está sometida, que no le ha entregado los ministerios, incluso el Ministerio de Salud, que es un desastre, una gran preocupación, el Ministerio de Agricultura, que sale por esos temas antiguamente, Graster, hubiera sido censurado esos ministros, tanto de la Agricultura y de la Interior y de Educación y de la Mujer, que incluso los congresistas de manera irresponsable y también burlándose de la población, de los pueblos originarios, le han sacado la moción de censura, han retirado sus firmas. Por lo tanto, todo eso
lo que hace, sin lugar a dudas, es exacerbar los ánimos de la población de todo el Perú. Ahora, pero tienen la osadía, y creo yo están en una actitud clara y abiertamente provocadora, que con esos antecedentes que usted bien ha descrito, con esa caracterización que usted hace, que me parece muy exacta de lo que es hoy día el ejercicio del poder, están preocupados por la democracia en Venezuela. Y por supuesto hay que preocuparse por Venezuela, y hay una dictadura que está lamentablemente destruyéndolo todo, pero los que aquí la destruyen, la quieren construir allá con entusiasmo. ¿Cómo entiende usted esa dinámica que, digamos, supera la dosis habitual de cinismo que la política exhibía ya hace un buen tiempo? Hay una palabra clave que hay que ponerle todos los reflectores, que es la incoherencia. Y asumado a esa incoherencia, hay ciertos medios de comunicación que están amplificando estas actitudes tanto del Congreso y de cierta clase política y del propio canciller, convirtiéndolo hasta un psicosocial. Todo lo que están aprovechando a Venezuela para lavarse la cara, para fungir luego de demócratas, para fungir de defensores de los derechos humanos, cuando acá en el Perú lo han pisoteado, cuando acá en el Perú se han burlado de la población, de las familias que incluso no son recibidos para poder atender sus necesidades y hacer el acto de justicia, donde incluso también hemos visto por medio de comunicación que a 4 jóvenes del Puno los habían sentenciado por haber protestado, cuando a una profesora, porque le encontraban 2.000 soles, también la pusieron en prisión preventiva por cerca de 9 meses, cuando a otros encuentran millones de soles y no le dicen nada. Por lo tanto, ellos están buscando lavarse la cara con Venezuela, a sabiendas que acá en el Perú todos los peruanos lo conocemos como antidemócratas y también con actitudes que alinean con la corrupción. Ahora, pero como decía, ¿no? Es ese discurso incoherente, claramente cínico, pero como usted bien dice, muy bien amplificado, que genera sentidos comunes y mucha gente, no digo, no es que los respalda, pero como que se distrae con una cosa que es lejana cuando aquí tenemos problemas serios que ir tratando de revertir. Ahora, pero parte de la estrategia es tomar las entidades electorales para controlar el proceso electoral del 26, está claro, pero llegar a ese proceso no solo con las instituciones tomadas, sino sin contendientes o competidores que puedan tener ciertos niveles de presencia y de peso. Y Francisco Sagasti, que es líder o parte del Partido Morado, fue presidente de la transición, por supuesto está y ha estado en la mira también junto con otros, ¿no? ¿Cómo ustedes internamente en el partido piensan eso que ustedes, el rol que están cumpliendo, que pueden cumplir? ¿Por qué es que, habiendo tanta indignación de un sector importantísimo de la población que supera ampliamente a los que aprueban al gobierno, no hay niveles de vínculo con, por ejemplo, propuestas como el Partido Morado y otras que hacen un esfuerzo, pero que no necesariamente tienen esa respuesta que imagino entenderían debieran tener? Bueno, pasando con el presidente Sagasti, es un hecho elocuente de que en el Congreso de la República están operando ciertos operadores con el ánimo de a ciertos partidos políticos, a ciertos líderes. Tú recordarás aquel árbol que se llama el palo solo, es decir, que las hormigas no permitan que crezcan otro árbol alrededor del palo solo para que no le quite la luz del sol. Y algo así está ocurriendo con estas que se han convertido en maribuntas, que precisamente tratan de podar todos los árboles que puedan cultivarse y que puedan crecer como nuevos liderazgos. Y ahí es una actitud antidemocrática que también podríamos decir que se aproxima mucho a Venezuela, al país que ellos ya no solamente defienden en este caso, sino que están imitando. Y prueba de ello es que no solamente al presidente Sagasti, sino a otros líderes de otros partidos políticos, también los están persiguiendo, los están inhabilitando de manera permanente, de manera constante, y también han impactado o pretenden impactar en los movimientos regionales, buscando que a ciertos liderazgos regionales, muchos de ellos con mucha capacidad de liderazgo, con mucha capacidad de gestión, también les están cortando esa posibilidad para que puedan convertirse en líderes nacionales. Es decir, lo que está buscando el Congreso de la República como operador de ciertos intereses subalternos,
lo que quieren es simplemente hacer o eliminar, mejor dicho, a sus competidores en todos los niveles. Y por supuesto que es preocupante porque nos estamos convirtiendo ya en un país muy antidemocrático, ojo, y atomizado desde el punto de vista de la representación política, con 35 partidos políticos hasta hoy ya confirmados y otros más que en cualquier momento pueden llegar sus inscripciones. Podríamos llegar a tener 59 partidos políticos en el 2026. Lamentablemente, esa fragmentación favorece a determinados grupos políticos que tienen capacidad y, por supuesto, espalda cargada de recursos para poder amplificar sus mensajes y conseguir lo suficiente para llegar a segunda vuelta y tratar ahí de poder llegar al poder y mantener estas malas costumbres. Pero regreso a lo del Partido Morado, ¿no? Es decir, qué cosa es lo que, porque yo creo que en lo que han avanzado estos sectores antidemocráticos es en tratar de generar sentidos comunes donde más bien los partidos democráticos, los partidos que tienen cuadros que no solo combinan capacidad, sino también diría yo honestidad y se preocupan por lo público, sean señalados como más bien los que no debieran estar en el Estado, para llenarlo ellos, ¿no? Y hay un nivel de descalificación de ese sector, ¿no? ¿Qué han pensado ustedes o qué están pensando? Por ejemplo, hay que hablar, por supuesto, de consolidación política, pero también de liderazgos. Usted ha sido presidente de gobierno regional, ha sido congresista, presidente de un partido político, está en ese área. Sagasti, pues ya tendría que salir y expresar claramente si es que va a ser candidato a la presidencia o no. Claro, le deben decir no lo hagas temprano porque te van a liquidar, pero alguien tiene que salir a tratar de buscar encabezar ese descontento, porque si no va a terminar en una lógica de nadie sabe para quién trabaja y va a aparecer por ahí algún improvisado antidemocrático y se va a llevar todas las cartas. Mira, lo que estamos haciendo en el Partido Morado por ahora es quemando etapas. Y ya, por ejemplo, hasta el 12 de julio de este año, donde terminaron las inscripciones para aquellos que pueden ser candidatos al Congreso de la República, hemos afiliado a bastantes líderes y lideresas a nivel nacional de mucho contenido profesional, ético y moral. Y ahora estamos en pleno fortalecimiento para ya que va a terminar en octubre con el ánimo de fortalecer las candidaturas regionales y municipales. Y por supuesto, seguimos viajando a nivel nacional bajo la batuta política de Luis Durán, que es nuestro presidente del partido, y Luis Alberto Arias, secretario general, y nuestra figura política de, digamos, un activo muy importante, que es el presidente Sagasti. Seguimos trabajando en ello y también estamos teniendo conversaciones con otras fuerzas políticas para eventualmente ver la posibilidad de hacer un gran frente de que nosotros consideramos que el eje central debe ser el centro, con un grado de libertad hacia la izquierda y con un grado de libertad hacia la derecha. Para esa manera, hacer un frente que podamos consolidar una buena propuesta de aquí en adelante. Ahora, yo creo, fíjate que por ahora el debate debe ser de propuestas, de ideas, de reivindicar las demandas sociales, buscando soluciones, porque como bien dices, si ahorita sale un candidato a nuestra figura máxima, que es Francisco Sagasti, imagínate, ya lo quieren inhabilitar, entonces algo parecido podría ocurrir con otros líderes. Por lo tanto, nosotros estamos privilegiando lo que es el tema de la consolidación del partido, de nuestras propuestas políticas y llegar a los más rincones del Perú. Por ejemplo, este sábado el partido en Iquitos vamos a inaugurar lo que es un local partidario, fortalecer esa base, igual en el norte de Cajamarca, en Jaén, igual en otras partes de Arequipa. Es decir, estamos recorriendo todo el Perú con el ánimo pues de fortalecer nuestra organización y también nuestro ideario, nuestra doctrina y sobre todo consolidando una buena propuesta. Es bueno nosotros que consolidemos, y estamos en esa tarea, el mensaje y el mensajero. En ambos estamos. Y por supuesto que el peligro que dice lo suscribo, en el sentido que podría haber alguien que surja de, digamos, de los extremos, aunque no creo que ya haya tiempo para un outsider, pero sí alguien que pueda levantar las banderas radicales, que muchas veces son vacíos, los saltos al vacío. Claro, claro, claro. No, no necesariamente el outsider se expresa en términos de el que aparece al último momento. Puede ser uno que ya está con un Sí. discurso que busque conectar con esos sectores totalmente indignados. Pero aquí, claro, tiene que pasar una cosa más o menos a la guatemalteca. O sea, Bernardo Arevalo gana con un claro discurso
en contra de los partidos corruptos, la coalición corrupta. O sea, lo que tiene que producirse en el Perú es un partido antimafia. O sea, ese tiene que ser el eje, porque ya la gente identificó. ¿Por qué cree usted que sacan de un local a la señora Chirinos? ¿Por qué cree que le dicen al señor Oscorima lo que le han dicho? ¿Por qué cree que le hacen a la señora ministra de Cultura lo que le han hecho? Porque la gente ya no los identifica como políticos de izquierda o de derecha, los No, caracteriza como mafiosos. Y entonces la gente lo que está buscando es alguien que levante la bandera de la lucha contra las mafias, ¿no? En Guatemala coincido. es el pacto de los corruptos el que perdió la elección. Tenían el poder, tomaron todas las instituciones, pero cuando se habilitó que la gente fuera a votar, votaron por otro, que tenía un discurso contra ese pacto de los corruptos. Lo que quiero decir es, me parece, yo también era más de la idea antes de que tiene que ser un pacto por la democracia, también, pero centralmente de lucha contra la criminalidad organizada, porque si no, yo creo que no va a conectar con ese sector que lo que está es viendo que cada vez más no solo nos roba, sino que además nos sacan la lengua después de habernos robado y se van riendo. Sí, mira, y nosotros en ese sentido, fíjate que no es que digamos que somos los únicos, pero somos uno de los pocos partidos que está en las calles. Somos uno de los pocos partidos, por ejemplo, que este 28 de julio hemos marchado con nuestra militancia a nivel nacional, defendiendo los derechos de los trabajadores, defendiendo a los familiares, incluso con ellos nuestra dirigencia han ido a tomar desayuno en Lima para darle nuestra muestra de solidaridad y también reivindicar sus demandas sociales. Y también, por otro lado, seguimos siendo muy frontales contra la lucha contra la corrupción, muy frontales en el tema relacionado con las mafias, y es por eso que eventualmente seguimos sacando comunicados y tenemos los medios virtuales, televisivos, radiales, con esta oportunidad que tú nos estás dando, para decir que nosotros sí estamos con ese camino que significa la reivindicación de la institucionalidad y los principios mínimos republicanos que tiene que forjarnos donde haya una sociedad donde vivamos en paz, donde nos reconozcamos como hermanos y también un Estado moderno que permita precisamente generar libertad y por eso para todos. En eso estamos, una lucha frontal contra la corrupción. Hemos lanzado un comunicado después de Fitas Patrias, donde decimos, fíjate que ya no estamos en el bicentenario, Láser, estamos en los albores del tricentenario, pero sin embargo hay muchos que siguen pensando como si estuvieran en el bicentenario y otros como si estuvieran en la etapa virreinal o en la época virreinal con esas costumbres enquilosadas de discriminación racial que se buscan el apellido de las élites, donde las minorías no tienen acceso a la justicia, no tienen acceso al trabajo, a la libertad, a un buen acceso de salud y educación. En esa tarea estamos nosotros, Glaxer, construyendo partido para que se convierta en un instrumento democrático de nuestro país. Sí, pues, y eso es lo que creo yo hay que tratar de hacer, como usted bien dice, dialogar con otros sectores que están en el interés, pero nada de eso va a ser viable, conducente y en términos electorales exitoso si no logra conectar con esa gente que desconfía de todo lo que es política. Es decir, hay que hacer el esfuerzo para llegar a esos sectores. No se trata de convencer arriba, porque claro, si el problema fuera ideológico, hasta yo lo alentaría porque me parecía extraordinario una discusión ideológica. Ojalá fuera eso. ¿Qué ideología tiene la señora Ese, Chirinos? ¿Qué ideología tiene la señora Chirinos? ¿Qué ideología tiene la señora no, no. Juárez? ¿Qué ideología tiene el señor Salguana que todos lo señalan como el representante de la minería ilegal e igual es presidente del Congreso? O sea, todo el mundo dice qué feo, qué malo que llegue la minería ilegal y no ha pasado nada, el señor está ahí y ya juramentó como presidente del Congreso. Entonces estamos en un momento difícil. Señor Mesía Guevara, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Habrá tiempo seguro de seguir conversando. Ha sido un gusto como siempre tenerlo y que le vaya No, de lo muchas mejor. gracias, gracias. Y decirle al pueblo peruano que no pierda la esperanza, que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, porque no debemos de permitir que a esta patria linda y hermosa nos roben unos cuantos, digamos, inescrupulosos, por no decir otra cosa. Gracias, Graxer. Señor Mesía Guevara, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que le vaya muy bien, que tenga buen día.